Los alimentos transgénicos son aquellos derivados de organismos cuyo ADN ha sido modificado intencionalmente, esto mediante técnicas de ingeniería genética. Este proceso, conocido como transgénesis dirigida, implica la introducción y estabilización de un gen exógeno y un transgen proveniente de una especie distinta, esto como una bacteria o un virus. El objetivo principal de esta alteración es conferir al organismo receptor una característica fenotípica deseable que no podría obtenerse mediante cruces naturales, como la resistencia a insectos o la tolerancia a herbicidas. La diferencia entre transgénico y modificado genéticamente. Aunque a menudo se usan indistintamente, el término modificado genéticamente, MG, es un concepto amplio que describe cualquier organismo cuyo ADN ha sido alterado artificialmente, incluyendo técnicas más recientes como la edición de genes, donde no siempre se introduce ADN extraño. En contraste, el término transgénico es estrictamente más específico, refiriéndose solo a aquellos organismos que incorporan activamente un gen funcional de una especie biológicamente distante. Por lo tanto, todo organismo transgénico es un organismo modificado genéticamente, pero no todo organismo modificado genéticamente es necesario un transgénico en el sentido clásico de la transferencia horizontal de genes. Algunos ejemplos comunes de alimentos transgénicos son el maíz, que integra un gen de la bacteria para producir una proteína insecticida, protegiéndose así del gusano barrenador. La soya, que busca aportar un gen bacteriano que la hace resistente al herbicida glifosato. Y la papaya Rainbow de Hawái fue desarrollada en la década de 1990 para obtener resistencia al devastador virus. Buenas tardes, licenciada. El subtema que me tocó a mí es cómo se crean los alimentos transgénicos. Un alimento transgénico se crea modificando el ADN de una planta en un laboratorio para agregarle una característica nueva y útil. Los científicos identifican un gen de otro organismo que posee una propiedad deseada. Esta propiedad deseada puede ser resistencia a plagas, tolerancia a sequías o más nutrientes, y lo insertan en la planta. La transferencia del gen se puede hacer de dos maneras posibles. Con la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que sirve como vehículo que transporta el gen, mediante biobalística, donde partículas microscópicas con ADN se disparan dentro de la célula de las plantas. Luego, esa célula modificada se cultiva hasta que crece una planta completa. Y si todo funciona bien, la planta tendrá esa nueva característica incorporada. Antes de salir al mercado, las plantas transgénicas pasan por evaluaciones de seguridad tanto para la persona como para el ambiente. Y si la planta demuestra ser estable y segura, se podrá multiplicar y podrá producir semillas que luego se podrán sembrar en cultivos reales. Algo que es importante aclarar es que los alimentos transgénicos no son un proceso rápido, que de la noche a la mañana. No. Crear y aprobar los transgénicos pueden llevar de 8 a 13 años, porque antes de salir al mercado es importante que pasen por evaluaciones de seguridad para la salud y, como ya lo he dicho, para el ambiente. Y estas evaluaciones de seguridad son análisis de toxicidad, estudios nutricionales, pruebas en animales, pruebas ambientales en diferentes países, revisiones legales y científicas. Todo esto se hace para que el alimento transgénico sea seguro para las personas, para la salud y para el ambiente. Producir un transgénico no es un proceso improvisado, es un proceso que combina biotecnología, genética, salud y agricultura. Gracias. Ventajas de los alimentos transgénicos. Cuando hablamos de las ventajas de los alimentos transgénicos, estamos hablando de cómo la biotecnología ha permitido mejorar la forma en que producimos los alimentos y utilizamos nuestros recursos agrícolas. Una de las ventajas más importantes es el aumento de la producción
Las semillas transgénicas están diseñadas para dar mayores rendimientos, es decir, permiten más cosecha en la misma cantidad de terreno. Esto ha sido clave para generar millones de toneladas adicionales de alimentos sin tener que ampliar la frontera agrícola. En otras palabras, podemos producir menos sin invadir nuevos espacios naturales, lo cual ayuda a reducir la deforestación y el impacto ambiental asociado a la expansión agrícola. Estas semillas mejoradas también hacen más eficiente el uso de recursos como el agua, fertilizantes y el suelo. Al reducir más por metro cuadrado, se reduce la presión sobre nuevas áreas de cultivo y se favorece una agricultura más sostenible. Esta eficiencia es especialmente importante en países donde la disponibilidad de tierra fértil es limitada o donde el crecimiento poblacional exige mayores producciones de alimentos. Otra ventaja clave es la resistencia a las plagas. Existen cultivos transgénicos como el maíz y el algodón BT que se incorporan el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Este gen permite a la planta producir una proteína que es tóxica solo para ciertos insectos plaga. Esto significa que los agricultores pueden tener menores pérdidas de sus cosechas y perder menos ay, puta madre, bueno, aquí lo editan porque ya no sé qué más decir, y perder menos producto. Sin embargo, se ha observado que algunas de las plagas están empezando a desarrollar resistencia con el tiempo. Por ello es importante que implementen estrategias de manejo como los refugios, que se consisten en sembrar una parte de terreno con plantas no transgénicas para evitar que las plagas evolucionadas sigan evolucionando tan rápido y así mantener la eficiencia del cultivo BT. Además, los transgénicos también pueden ofrecer mejoras nutricionales a algunas plantas. Han sido modificadas para incrementar su contenido en vitaminas, minerales o para producir aceites más saludables. Un ejemplo es el caso de ciertas soyas modificadas que logran una composición de aceite más beneficiosa para la salud en general. Estos alimentos han sido evaluados rigurosamente por agencias internacionales y se consideran tan seguros como los alimentos convencionales. No existe evidencia científica que indique que los transgénicos modernos causen alergias adicionales, cáncer u otros efectos negativos a la salud. En conjunto podemos decir que los cultivos transgénicos aportan ventajas entre grandes áreas: producción de rendimiento y menos pérdidas, sostenibilidad, menos uso de tierra y menos pesticidas, uso de la salud, posibilidad de alimentos con mejor valor nutricional. Estas ventajas explican por qué la biotecnología agrícola se ha convertido en una herramienta importante para enfocar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la eficiencia en los usos de recursos naturales. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Angelia Scarlett Díaz Martínez. Hoy les voy a hablar acerca de los riesgos o controversias del efecto en la salud y en el impacto ambiental. Dicen que los alimentos transgénicos pueden tener efectos en la salud como en la creación de nuevas alergias. Esto quiere decir que los alimentos transgénicos hay una posibilidad de que haya un efecto ya que no van totalmente con su naturalidad, pero tienen una modificación genética. Esto quiere decir de que está dentro de las posibilidades de que haya algún tipo de consecuencias o algún tipo de problema en la salud de las personas. Esto no es muy común, pero sí está dentro de la posibilidad, ya que no está totalmente en su naturalidad. Entonces siempre hay posibilidad de que haya un tipo de riesgo, como en alergias. Por eso casi siempre todos los envases siempre tienen como lo que contiene cada sustancia, porque el que lo llegue a consumir pues tiene que saber lo que está consumiendo, porque muchas veces hay personas que tienen problemas de alergia o otros tipos de problemas. Entonces se trata de evitar esto en la población, ya que el objetivo de los alimentos transgénicos es mejorar la nutrición de la población y no lo contrario. También tenemos en el impacto ambiental. En el ambiente los riesgos incluyen la pérdida de biodiversidad, la contaminación genética de especies silvestres. Esto quiere decir que cuando afecta la biodiversidad está hablando en general en todos los seres vivos, ya que muchas veces lo que sucede es que este tipo de alimentos transgénicos están tomando mayor parte que los naturales. Entonces, pues es porque tiene sus ventajas y no quiere decir que no lleven el mismo cuidado. Claro que siempre llevan el mismo cuidado, pero se necesita, tienen un poco de más desventajas que los naturales.
Entonces esto pone en riesgo a la biodiversidad natural. También dice que hay contaminación genética de especies silvestres. Esto quiere decir que existe una contaminación genética en la especie silvestre ya que lleva una modificación y como les decía anteriormente, existe dentro de la posibilidad de que haya algún error o alguna consecuencia negativa, ya sea para la especie o para cualquier tipo de especie, ya sea cosecha en animal. Hoy es muy común ver este tipo de no solo alimentos transgénicos, sino otro tipo de especies que lleven un tipo eh, de modificación genética, ya que la mayoría, incluso hasta los más pequeños alimentos transgénicos, llevan un tipo de modificación para poder mejorar el producto y pues también esto puede ayudar a las personas que se dedican a este tipo de comercios, ya sea económico, perdón, en la área de nutrición y también a las personas que se encargan esto de cosechas y todo eso, pues ellos tienen un poco más de ventaja, pero igualmente siempre el objetivo de los alimentos transgénicos y otro tipo que lleve modificación genética, siempre trata de que sea para mejorar y no causar algún tipo de problema, ya sea en la área de la salud, tanto como ambiental. Y estos dos, a pesar de que son de diferentes áreas, siempre están relacionados un poco, ya que siempre está dentro de la posibilidad de que haya algún tipo de error. Esto ha sido todo. Gracias por su atención prestada. Espero que se haya entendido de la mejor manera mi punto a abordar del tema. Gracias. Continuando con la diapositiva, le voy a hablar sobre lo que son los mitos de estos alimentos transgénicos y las realidades que dan. Un mito de estos alimentos es que los órganos, o mejor dicho, organismos genéticos modificados, son peligrosos para la salud. La realidad nos dice lo siguiente, que estos alimentos o estos organismos genéticos modificados son evaluados y considerados seguros por agencias de salud, es decir que los alimentos transgénicos en realidad no son dañinos o peligrosos para la salud porque ya han sido verificados por lo que son por agencias de salud, por expertos que están, como decir, en un alto nivel para poder identificar si están dañinos, entonces los desechan, pero si están buenos los envían porque ya han sido lo que es verificado, si son considerados lo que son buenos para la salud. Otro mito que está sobre estos alimentos es que la regulación sobre los organismos genéticos modificados no es bien, y la realidad lo dije de la siguiente manera, que los organismos genéticos modificados tienen una normativa estricta, especialmente en varios países, por ejemplo en la UE, más conocido como la Unión Europea. Es decir que si hay una regulación sobre estos alimentos genéticos porque hay ya unas normas estrictas para poder evaluarlos cuando entren lo que es a la aduana, cuando entren a tales países, y lo más probable son en la Unión Europea, que está distribuido por bastantes países como por ejemplo Alemania, Italia, etcétera. Entonces en sí hay una regulación sobre estos alimentos. ¿Por qué? Porque ya hay unas normativas estrictas, que esas normativas cuando llegan los alimentos a tales lugares de países tienen que evaluarlos y tienen que ver si en realidad son o están como siendo consideradamente perfectas por la normativa. El siguiente mito es de que los órganos genéticos o el etiquetado de estos organismos es estricto en todos los países. Que los dije la realidad, que varía en países. Ejemplo, en Estados Unidos, en muchos casos no es considerado lo que es que venga el etiquetado de estos alimentos. Entonces, estos mitos que hemos visto con las realidades por a veces son en realidad mentira. Por eso es que uno tiene que lo que es investigar y no pues creer lo que dicen otras personas como mitos referentes a lo que pasa en cualquier países como México, El Salvador, etc. Entonces, esto ha sido mi participación con los mitos y las realidades de estos alimentos transgénicos o más considerados órganos genéticos modificados.
Mi nombre es Kimberly Rivas y me corresponde hablarles sobre el impacto social y futuro de los alimentos transgénicos, cómo afectan a los pequeños agricultores y a las economías locales. Los impactos positivos: aumento del rendimiento agrícola. Semillas modificadas para resistir plagas y sequías pueden reducir pérdidas y mejorar la productividad. Reducción del uso de agroquímicos. Algunas variedades transgénicas disminuyen la necesidad de pesticidas, lo que puede reducir costos y riesgos para la salud. Mayor estabilidad de producción. Cultivos más resilientes ayudan a enfrentar el cambio climático, lo cual beneficia a agricultores vulnerables. Los impactos negativos. Dependencia de empresas semilleras. Las semillas transgénicas suelen tener patentes, lo que obliga a los agricultores a comprarlas cada ciclo, limitando la práctica tradicional de guardar semillas. Aumento de costos. Las semillas y los paquetes tecnológicos, como los fertilizantes, suelen ser caros para los pequeños productores. La desigualdad económica. Grandes productores adoptan biotecnología con mayor facilidad, ampliando la brecha con agricultores de subsistencia. Riesgos de contaminación genética. El flujo de genes hacia cultivos nativos pueden afectar la biodiversidad local, sobre todo en economías donde estas variedades tienen valor cultural o de mercado. Pérdida de mercados libres de transgénicos. Algunos agricultores pueden verse excluidos de nichos de exportación que rechazan, como la OGM, papel en la seguridad alimentaria mundial. Los transgénicos tienen un potencial significativo en la lucha contra el hambre, aunque con debates intensos. Las contribuciones potenciales: mayor producción de alimentos. Variedades resistentes a enfermedades, plagas o sequías ayudan a garantizar suministros estables. La mejora nutricional. Ejemplo clásico sería el arroz dorado, enriquecido en vitamina A para combatir deficiencias en países en desarrollo. Adaptación al cambio climático. Cultivos tolerantes al calor y a inundaciones. Reducción de pérdidas post cosechas. Algunas variedades son más duraderas o resistentes a daños. Las limitaciones y debates. No resuelven problemas estructurales. El hambre suele relacionarse más con la pobreza, con los conflictos, la desigualdad o la mala distribución que con la baja producción. Barreras regulatorias y de aceptación. En algunas regiones, la desconfianza pública y las restricciones legales limitan su impacto. Concentración del mercado. Pocas empresas dominan la biotecnología, lo que afecta la soberanía alimentaria. Nuevas tendencias. La edición genética y cultivos más sostenibles. La biotecnología agrícola está evolucionando hacia todos los precios y son más accesibles. Y la edición genética, la mayor precisión de los transgénicos tradicionales. Se editan genes propios del organismo sin introducir ADN en otras especies. Regulaciones más flexibles en varios países. Algunos ya no clasifican ciertos cultivos. Costos más bajos. Facilitan la investigación en universidades y pequeños laboratorios, no solo en grandes corporaciones. Aplicación actuales. Tomates ricos en GABA, trigo resistentes a hongos, arroz tolerante a altas temperaturas, cultivos más sostenibles, plantas que usan menos agua o fertilizantes, variedades que fijan nitrógeno de manera más eficiente, reduciendo la contaminación, semillas adaptadas a suelos degradados, clave para regiones afectadas por desertificación. Cultivos perennes o de raíces más profundas que evitan eroismo en el suelo. Tendencias económicas y sociales. Democratización de la biotecnología. No solo en grandes empresas. Mayor enfoque en cultivos locales o los huérfanos. Esenciales para países tropicales. Integración con agricultura regenerativa y prácticas agroecológicas.
En conclusión, los alimentos transgénicos y la nueva generación de cultivos editados genéticamente pueden jugar un papel crucial en la seguridad alimentaria mundial, especialmente frente al cambio climático. Sin embargo, su impacto social no es uniforme. Pueden mejorar la vida de muchos agricultores, pero también generar dependencia económica y desigualdad si no se gestiona adecuadamente. Esa ha sido mi participación y gracias.